Hola a todos, soy María Paz de la Cruz y este es el primer programa de Derechos en Voz Alta, un nuevo espacio de Amnistía Internacional Perú para conversar sobre la situación de los derechos humanos en el Perú y en el mundo. Hoy estamos con Kit Liam. Ella es periodista trans no binaria, activista antirracista de Amnistía Internacional, y en el contexto del Mes del Orgullo vamos a conversar hoy día sobre la situación de los derechos de las personas LGBTIQ+ en el país. ¿Algo más que nos quieras contar sobre ti, Kit? Bueno, soy Nainei de Duque, Ring y Eri, amante de los viajes, y estamos aquí para hablar un poquito sobre la diversidad y lo orgullosos que estamos. Muchas gracias, Kit, por estar hoy día en el programa. En esta primera edición, además de Derechos en Voz Alta. Para empezar, quisiera que nos cuentes un poco sobre la situación de los derechos LGBTIQ en el Perú, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las alarmas? ¿Cuáles son los avances? Wow, esa pregunta es bastante dura también de responder. Por ejemplo, hace poco la educación sexual integral ha sido invadida, voy a poner, por el oleaje antiderecho, porque han interferido tanto en el Ministerio de la Mujer y también en lo que tiene que ver con la currícula escolar. Se están prohibiendo ciertas palabras específicas en torno a ESI. Y eso es bastante lamentable porque también restringe derechos de la comunidad LGTBIQA+. Lo otro también es que no existe una ley integral de identidad de género, y eso hace de que la población trans en general, ¿no? Mujeres trans, transmasculinidades, personas NB, estemos expuestos a el nulo reconocimiento de nuestra identidad. ¿Y eso qué significa en concreto? Que no tenemos derecho ni acceso a derechos básicos, ¿no? Como el trabajo, la salud, la educación, etc. Y justo que has mencionado la ley de identidad de género, tú dices que la falta de te niega algunos derechos. ¿Cómo contribuye una ley de identidad de género en general? Porque además se entiende la ley de identidad de género de diferentes maneras, ¿no? Distintas poblaciones tienen demandas diferentes, además, para esta ley de identidad de género. ¿Tú cómo ves esta ley de identidad de género y qué crees que sumaría? Bueno, partiendo, cuando yo mencioné ley integral, por ejemplo, es que en este concepto se incluyen las identidades y el paraguas dentro de las no binariedades, ¿no? No solo las transfeminidades ni las transmasculinidades. Por eso hablo de una ley integral que contemple y abrace a la mayor diversidad posible. ¿Y qué garantiza una ley de identidad de género? A veces las personas creen que la ley de identidad de género es solo tener un DNI. Y eso es parte de todo un tema más grande, ¿no? El tener un DNI con tu nombre identitario facilita el poder acceder a derechos básicos, como ya lo había mencionado, pero el también que tu propia identidad esté representada en un documento, ¿no? Por ejemplo, muchas personas trans, cuando acceden a centros de salud, se les vulnera su derecho a la identidad porque piensan que no son ellas, ¿no? Automáticamente se les vulnera mencionándoles otro nombre, otros artículos, o simplemente se les niega la atención. Y ahí ya estás vulnerando no solo su derecho a la identidad, sino también lo que acarrea el derecho a la atención a salud, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando quieres asistir a, no sé, a sacar un trámite tan sencillo como sería aperturar una cuenta en el banco, ¿no? A mí me ha pasado en temas de universidad, de si quiero también ingresar a algún espacio educativo, ¿no? El simple hecho de que tú, por ejemplo, te registres y que en tu DNI no vaya tu nombre identitario hace de que otras personas en el ámbito de administración, en otros espacios de un centro educativo te vulneren, ¿no? No te llamen por el nombre con el que te identificas, y aparte de ello también es una serie de documentos que tienes que sumar, ¿no? Escribir un correo, por ejemplo, colocando, tienen que utilizar tal nombre, tales apellidos, y utilizar también tales pronombres, pero no todas las personas van a recepcionar eso de la misma forma. Entonces, mi identidad no se rige más por las demás personas, cómo la van a interpretar. Y eso de ahí niega el derecho a la identidad de muchas personas, ¿no? Nos vulneran, no vivimos libres
para expresarnos, tampoco vivimos libres de actos discriminatorios, tampoco vivimos en libertad de amar a quien deseemos. O sea, son varios ejes que hay que analizar cuando se habla de identidad. Hemos hablado de la ley de identidad de género y hiciste tú la especificación de una ley integral, ¿no? Que vaya más allá de las transfeminidades y transmasculinidades, que tienen todavía una lucha muy larga por recorrer, pero tienen una cierta aceptación social un poco más grande. Tú te identificas como una persona no binaria. Entonces, Exacto. cuéntanos exactamente qué significa ser una persona no binaria y qué significa para ti. Exacto. En específico. A ver, primero partiendo que la definición a veces de las etiquetas son cosas muy personales, ¿no? A mí sí me gusta decir ello. Porque yo utilizo dos etiquetas. Una es la etiqueta trans, ¿no? Y en sencillo, en concreto, es para mí aquella persona que ha realizado una transición, ¿no? Una transición física, una transición psicológica o una transición social. Simple, sencillo, facilito. Una persona NB, ¿qué significa ser una persona no binaria? En sencillo, en concreto, significa aquellas personas quienes nos identificamos fuera del binario establecido hombre y mujer, ¿no? Por eso nosotros hablamos muchas veces de vivir nuestra masculinidad y vivir nuestra feminidad, que es muy diferente a encasillarnos en los roles, los estereotipos establecidos socialmente. ¿Cómo ha sido este proceso de buscar y reafirmar tu identidad y cuán importante ha sido y es en tu vida, ¿no? Bueno, eso ha sido un camino bastante largo, porque ahora puedo decir, ahora con mucho orgullo, también con muchos privilegios en este trayecto, que me siento feliz de levantar estas dos etiquetas, ¿no? De ser una persona trans no binaria, pero también dentro de ello han habido muchos retos y dificultades. Por ejemplo, ahora yo cuento con un DNI con mi nombre identitario y es la primera vez que lo digo. Qué bacán, te Sí, felicito. la verdad que sí, es un paso bastante importante. Sin embargo, por ejemplo, yo puedo hablar de un antes y un después, ¿no? Un antes, cuando yo no tenía mi nombre identitario en mi DNI, era muy difícil, era bastante duro, porque a veces pensaban que la persona del DNI no era yo, ¿no? O a veces también había que pasar muchos procesos engorrosos para que se respetara mi identidad. Y como te digo, ¿no? No siempre las personas, o sea, cae interpretación más de las personas que tú mencionando tu propia identidad y levantando tu propia voz. Eso es a veces un poco difícil en espacios donde aún perdura la discriminación o la poca educación también, ¿no? En un sentido de comunidad LGTBIQ+. Entonces, ha sido difícil, ha sido también difícil con mis amistades, por ejemplo, ¿no? No todas las amistades recepcionan nuestra identidad de la misma forma, ¿no? Yo sí tengo que decir que a sorpresa mía, por ejemplo, mi familia recepcionó bastante bien mi identidad. Yo esperé por mucho tiempo, esperé más de 5 años, y esto sí lo cuento así como un poquito ahí emotive también, para yo poderles decir a mis papás cómo me identificaba. Y mis papás lo sabían, mi familia lo sabía. Sin embargo, para mí era muy importante verbalizarlo, decirlo, más que simplemente lo sepan. Yo tenía la necesidad, por eso hablo de un proceso personal, de poder mencionarlo. Y cuando yo lo menciono, mi familia me abraza y me dice que están muy felices de poder escuchar cuál era mi identidad, que mi familia ya lo sabía y que lo único que querían para mí era que me sienta bien y que me sienta apoyada. A mí me gusta contar mucho esto también y lo he contado en pocos espacios porque es algo más personal, pero me hace sentir también querida, ¿no? Querida y tener una familia que me apoya. A comparación también de otras familias de la diversidad, ¿no? No todas las personas tienen el privilegio de que sus familias puedan abrazar su identidad. Luego también el haber encontrado a una comunidad NB. Yo desde el 2020 pertenezco a Fuerza NB y por eso siempre decimos que somos una asociación pandémica, porque surgimos en pandemia. Y eso también hizo que pudiera conocer más realidades no binarias, ¿no? Porque la identidad de NB también es diversa, por eso hablaba de un paraguas. Y las vivencias que nos atraviesan. Así que creo que
ese apoyo para mí ha sido incondicional, el también que si en algunas situaciones me he sentido vulnerada o mal, o me resulta difícil también a veces comunicar, y tener este círculo de apoyo que me soporta. Creo que también es importante unir redes en ese sentido, ¿no? Hablaba de un antes y un después, porque ahora, como ya les mencioné, yo tengo mi documento de identidad. Y ahora, por ejemplo, hasta para mandar mi currículum es más fácil, ¿no? Es mucho más fácil porque ya no tengo que estar a veces, mando un currículum alterno, ¿no? Eso, por ejemplo, es bastante duro también. Y puedes enviar un currículum con tu nombre social, pero a las finales la documentación o todo lo que vaya va a ir con tu nombre que el RENIEC, ¿no? te coloca o valida eso. Entonces es difícil también el afrontar los distintos nombres que puedan aperturarse por ahí, ¿no? Así que eso, por ejemplo, ahora ya me es un poco más sencillo también. ¿Qué otras cosas? Ha sido todo un tema también el ver cuentas de banco. Claro. Eso ha sido un reto, un retazo también, porque es ir con toda tu documentación de juicio, por ejemplo, ¿no? El que te validen, el que... Y eso también me disgusta bastante porque ya actualizaste tu documento y sería genial que estas empresas tuvieran este simple acceso de buscar la fuente, ¿no? Y verificar, pero no, tú tienes que exponerte otra vez a ello. Es lo mismo en muchos centros educativos, ¿no? Por eso para mí el proceso identitario no termina con un documento de identidad. O sea, puede ser tu primer paso y es algo que a mí, por ejemplo, ahorita me traspasa, ¿no? El tener mi documento de identidad para mí aperturó muchas emociones, porque fui muy feliz cuando lo recibí. Sin embargo, lo que surgió luego también fue bien duro. Fue el tener que buscar los medios probatorios para que empresas, organizaciones, etcétera, validaran mi identidad otra vez. O sea, siempre es este constante cuestionamiento. Y estoy hablando de un antes y un después. Eso siempre existe. He escuchado con emoción y con alegría por primera vez que tienes tu nombre identitario en tu DNI y quisiera que nos compartas un poquito más de cómo fue este proceso, ¿no? Porque me has hablado de lo engorroso que es además no contar con tu nombre identitario en tu DNI, pero también hay un proceso previo que me imagino que debe haber sido muy desgastante para ti, que es el camino para lograrlo, que es justamente una de las luchas, ¿no? Que queremos que esto finalmente sea un trámite administrativo sencillo. Entonces, de repente sería bacán que nos puedas compartir un poco de cómo fue este proceso y cómo fue que llegaste a esto. A ver, fue inesperado, eso sí lo menciono, fue un proceso inesperado. Yo quise por mucho tiempo, por muchos años, el poder tener mi nombre identitario en mi documento de identidad, ¿no? Pero también no es un proceso fácil porque no es que de la noche a la mañana tú dices, uy, ya, qué lindo, quiero tener mi documento y listo, ¿no? Hay todo un tema también de preparación mental, todo un tema de preparación hasta física también a todo lo que vas a enfrentar. O sea, imagínate, pasas un proceso de transición, ¿no? Uy, el proceso de transición que es agotador, es mentalmente también es bastante duro. Luego de ello es el poder encontrar a las personas que comprendan y entiendan tu identidad, porque para mí, por ejemplo, una de las cosas que fue muy importante es que la persona que me acompañaba en este proceso, sea mi abogado, mi abogada, mi abogade, tenía que entender mi identidad. Yo necesitaba, para mí, para mi proceso personal, era muy importante. Entonces, buscando un poco, explorando, llegué a un abogado trans y eso para mí fue donde busqué la entrevista, el poder entrevistarnos para que también me he empapado un poco del tema legal, porque una cosa es lo que tú buscas y deseas, de repente tienes ideas o hay personas que han hecho su cambio de nombre, pero también muchas veces no hay mucha información sobre ello, porque se toca con pinzas este tema también, porque hay muchas trabas en torno a, ¿no? A veces lo que existe es que la misma RENIEC apela tus juicios, entonces se hace que si hablamos a veces un poco del tema a sobremanera, puede hacer que todos los procesos que siguen se puedan ver como en pausa, ¿no? Es por eso que se tiene también mucho cuidado en torno a ello.
Pero llego, conozco a esta persona, ¿no? Mi abogado, y me menciona todo el proceso que hay que hacer. Eso es muy importante, que las personas puedan determinarte cuán engorroso, los pros y los contras también que puedan haber, los retos que puedan haber en el camino, y tú decides, o sea, tú eres la persona que decide cómo también llevar tu proceso. Entonces, yo la tenía clara, porque ya había pasado más de 6 años pensando en eso. Me di el tiempo de, ¿no? Y luego en la entrevista, esta persona me menciona que sí, que me puede facilitar el proceso de rectificación de nombre en mi DNI. Y dije, ok, empecemos. Recuerdo que, y esta sí es una anécdota, recuerdo que llegué tardísimo a mi casa y justo mi familia no estaba en mi casa y me quedé afuera esperándoles y yo tenía una cita con mi abogado y tuve que de la puerta de mi casa estar con mi laptop escribiéndole. Felizmente mi mamá dejó prendido el internet y de ahí me conecté y me dijo que sí, que también conocía de mi trabajo, había conocido de mi trabajo activista y que por ello también se aperturaba el tema del proceso identitario. Entonces dije, feliz, yo dije, me sorprendí y dije, ok, entonces vamos. Empezamos y te pide varios documentos, ¿no? Hay documentos que tienes que entregar. Yo le dije que sí, lo que buscaba era que se pueda reconocer mi identidad y que en toda la documentación posible se pudiera emplear lenguaje neutro o lenguaje inclusivo. Esa fue una condición que yo aperturé también en mi cambio rectificación de nombre. Y me dijo que sí se podía, y eso, por ejemplo, también era un mito que muchos abogados a veces dicen, no, tiene que hacerse de una forma y punto. Y yo dije, no, es mi proceso, son mis reglas. Qué bacán. Sí, entonces me dijo que sí, que lo va a considerar y que específicamente en la mayoría de documentos lo hizo así. El único detalle fue que, claro, colocan tu nombre anterior y tu nombre actual, ¿no? Eso solo fue el único detalle. Lo otro que sí es que te piden una evaluación psicológica. Muchas de estas evaluaciones psicológicas, por ejemplo, hay muchas personas que tienen que colocar disforia de género. Y esa fue una de las cosas que a mí sí me chocó bastante, ¿no? Yo no quería como etiqueta disforia de género, porque también existe todo un tema, una carga social cuando se habla de disforia, ¿no? A veces se cataloga, y lo hemos visto, ¿no? Hace poco, como una enfermedad mental. Y las personas trans y NB no somos enfermos mentales. Eso hay que dejarlo y tajarlo así y hacer mucho hincapié. Así que yo dije, no, yo no quiero que vaya eso. Y me dijeron, bueno, vamos a hacer una evaluación, porque la evaluación psicológica es conocerte, básicamente, no es lo que estamos haciendo ahora, simplemente con un profesional de la salud mental. Y, ok, hicieron esa prueba y la enviaron esa documentación, un par de certificados donde se garantiza mi nombre y listo. El gran problema fue, para mí, cuando se hizo el juicio. Mi abogado había llevado todo muy bien. La persona con la que me entrevisté psicológicamente también fue bastante genial. Y el detalle en el juicio es que las personas, los jueces, las juezas, no respetan muchas veces tu nombre identitario y mencionan tu nombre anterior un montón de veces. A mí me pasó que yo asistí a mi juicio y no te miento, más de 5 veces mi nombre anterior fue mencionado en este juicio. Y es revictimizante. Sí, claro. Claro, es vulnerar mi derecho a la identidad. Y fue duro, ¿no? Ese momento yo recuerdo que fue como, ok, no sé si comprende del todo el proceso que está realizando, ¿no? Y mi temor luego fue el que se apelara, ¿no? Felizmente no ocurrió. Luego fue la espera de mi documento, que eso sí fue para mí bastante angustiante también, porque independientemente que tu juicio salga positivo y no haya una apelación, hay un tema de espera por tu documento. Entonces, en ese trayecto de espera, tú ya puedes tener un juicio favorable, sin embargo, todavía no se valida o te dan tu documento en físico, ¿no? Entonces, cuando yo accedo a RENIEC para recoger mi documento,
te preguntan, ¿no? ¿Cómo te llamas, ¿no? Dices tus datos. Y, por ejemplo, en tu partida, y esto es bien curioso también, en tu partida, aquí vas a tener tus datos anteriores, inmenso, gigante en tu hoja, y en la parte de atrás vas a tener el veredicto de tu juicio así. Estoy hablando de todos tus datos anteriores, inmenso, y en el otro así chiquitito, ¿no? Que si la persona no gira la hoja, y fue algo que me ocurrió, no la gira, no la ve, va a seguir utilizando tu nombre anterior. Entonces, yo tenía ese temor. Yo cuando fui a RENIEC tuve que ir con una persona más porque tenía mucho miedo. En general, en todos los procesos siempre mi novia me ha estado acompañando. Y eso ha sido también bastante importante. Y siempre mencionándole, no tengo temor porque no sé qué vaya a ocurrir. Cuando yo iba a algún establecimiento para actualizar mis datos, etcétera, siempre tenía el temor de que no sabía qué iba a pasar. Y eso también es una incertidumbre inmensa. A mí me acrecentó la ansiedad. Tenía miedo de cómo las personas me iban a tratar. Por eso decía que hay un antes y un después, pero siento que igual hay muchas emociones que se mantienen. Y también esto de diversidad de emociones, ¿no? Muy feliz por tener mi documento, pero a la par también no saber qué va a ocurrir luego. Entonces sí, recogí mi documento, recuerdo que cuando la persona imprime la hoja, me mira y era una persona de la tercera edad y yo dije automáticamente, no sé cómo me vaya a visualizar, ¿no? Si va a girar la hoja y va a ver lo chiquito que pueda ver. Le tenía miedo y giró, lo vio y dijo, ok, y me entregó mi documento. O sea, no fue más. Para mí eso fue un alivio total, el simple hecho de que me diera, toma, este es tu documento, listo. Recogí mi documento y me fui y yo no lo podía creer aún. O sea, ha pasado todo mi proceso y yo no creía que había una rectificación de nombre. ¿Hace cuánto tiempo lo tienes? Desde el año pasado. Ah, ya, ya son Sí, algunos meses. Sí, ya hace algunos meses, la verdad que sí. Y bueno, luego de ello lo guardé y algo que siempre conservo y es bonito también es que yo empecé con un DNI de Fuerza NB, que es un DNI que se repartió, un DNI simbólico para todas las personas NB, que es moradito. Y hubo una actividad, una repartición de DNI simbólicos. Y yo llevo los dos DNIs en mi billetera. Siempre llevo mi DNI morado porque para mí ese fue el primer paso. Simbólico, para muchas personas, eso fue muy importante. Y luego cuando veo mi DNI actual, yo hago como, wow, esto era lo que quería, siempre lo quise, ¿no? Y bueno, eso es lo bonito, lo chévere, pero luego siguió también el actualizar datos, ¿no? El actualizar datos en una universidad, que también es complejo hablar de centros educativos. No todos los centros educativos tienen una recepción por la diversidad. A veces hay muchas trabas, no comprenden, no entienden, bueno, no tienen un enfoque de género, ¿no? Tampoco muchas veces nos enseña sobre educación sexual integral. Entonces, el tema de la diversidad muchas veces queda de lado. Entonces, es ir, exponer tu caso. Otra vez, la revictimización de siempre, ¿no? Lo mismo en los bancos, lo mismo en los centros de salud. Por ejemplo, algo que a mí me ocurría antes de hacer mi cambio es que yo no quería ir a atenderme a un centro de salud. Y lo digo así, duro, porque tenía miedo. A mí lo que me ha ocurrido en un centro de salud, y se lo he contado a muy pocas personas, es que fui con mi DNI anterior y lo que se me dijo fue, ¿desde cuándo tienes el cabello corto? Esa fue la pregunta que me hicieron a mí cuando llegué súper mal, al borde de desmayarme y en un estado bastante crítico. Esa fue la pregunta que me hicieron cuando tenían que preguntarme cómo me sentía, qué había comido anteriormente, pero no, la pregunta que hicieron, y fueron no una persona, fueron dos personas atendiéndome, que entre ellas cuchicheaban y me preguntaron eso, ¿desde cuándo tengo el cabello corto? Y yo en ese momento, estando mal, no sabía qué hacer, solo atiné a responder porque no me sentía bien. Por eso digo, es duro, es difícil y desde ese momento yo decidí no ir a un centro de salud. ¿Y te imaginas qué significa el no ir a un centro de salud, no hacerte un chequeo? Porque yo fui a un lugar
Claro, hablo de un lugar público. Si voy a un lugar privado, tampoco me garantiza de que se me va a tratar súper bien. O sea, ¿cuál es tu garante frente a personas que hay la posibilidad de que te vulneren, ¿no? Para mí un centro particular, privado y un centro estatal significaban lo mismo. Significaban esta pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo tienes el cabello corto? Tan absurdo. Cuando llegas tú automáticamente súper mal, ¿no? Por eso digo, han sido momentos también difíciles el atravesar ello, ¿no? Todavía tengo ese reto de vencer el poder ir a un centro de salud con mi nombre actual y el poder validar mi identidad, ¿no? Y ahora ya es algo también que siento que puedo verbalizar con mayor fuerza, ¿no? Antes también lo que ocurre es que no siempre puedes hacerlo porque tienes el temor de que muchas personas vayan a hacer el hincapié de no respetar tu nombre ni tu identidad. Y a veces hace de que las voces de muchas personas se apaguen, ¿no? Eso es triste y sí ocurre, ¿no? También por ejemplo, el tener que automáticamente colocarte una casaca, ¿no? Y asumir ciertos roles específicos para que te puedan validar la identidad. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Caemos también en estereotipos dentro de la comunidad, por ejemplo. Y lo NB rompe con eso. Por eso me encanta decir, ¿no? Periodista trans NB. Y a mí me gusta vivir mi feminidad y mi masculinidad. Y va a ser así. Me emociona saber que era algo que yo de alguna manera ya venías, te conozco y más o menos lo sabía, pero me emociona saber que estás abriendo un camino en esta lucha, ¿no? Porque de hecho saber lo que has atravesado y cómo lo has logrado, y son pocas personas los que han avanzado lo mismo que has avanzado tú, me llena de emoción además, ¿no? Y te agradezco un montón además porque sé que compartir vivencias puede ser un proceso doloroso muchas veces. Sí, claro. Yo y desde Amnistía Internacional, por supuesto, te abrazamos a ti, te conocemos tantos años, abrazamos tu identidad y creemos también que nos compartas este tipo de experiencias puede ser liberador y reparador para ti, pero también además un ejemplo para tantas otras personas que están atravesando esta situación, ¿no? Entonces quería que nos digas un poquito, que nos comentes y nos compartas qué mensajes o qué le recomendarías a personas que como tú atraviesan situaciones similares. Bueno, como dije, ¿no? Creo que es bueno también tener un círculo de apoyo, ¿no? Como había mencionado, yo llegué a Fuerza NB sin, por ejemplo, conocer muchas realidades identitarias del paraguas NB, pero luego se convirtieron en personas de soporte, ¿no? Creo que es importante también rodearnos de personas que abrazan nuestra diversidad, que tienen palabras bonitas para con nosotros sobre quiénes somos, ¿no? El también aperturar que somos mucho más allá de orientaciones sexuales e identidades. Somos personas que amamos, somos personas que adoramos viajar, que tenemos una historia, tenemos muchas historias por contar, ¿no? Por eso también decía que era amante de los viajes, ¿no? Y creo que eso es chévere también que las personas conozcan. Ping Pong con Kid Liam. Diversidad, familia, disidencia, resistencia, arcoíris, gatines, Amnistía Internacional, movimiento, lucha, resistencia, familia, Carlita, mis padres, mis hermanas y mis perrijes, matrimonio igualitario, Carlita, derechos, para todas las personas, diferencias, permite crear puentes. Gracias. Yeah. Muchas gracias, Kit, por acompañarnos en este primer programa de Derechos en Voz Alta. Si te gustó este programa, compártelo, pero antes puedes ayudarnos firmando algunas peticiones. Puedes firmar acá para instar a los dirigentes mundiales a pedir un alto al fuego inmediato en la catástrofe humanitaria de la Franja de Gaza, y puedes firmar acá para exigirle al Congreso que apruebe una ley de identidad de género. Muchas gracias, nos vemos pronto en nuestro próximo programa de Derechos en Voz Alta.